El día de hoy analizaremos la elasticidad y la ley de Hooke, las cuales son fundamentales para comprender un poco mejor los fenómenos de las fuerzas en objetos que pueden ser rígidos u objetos sólidos. Este principio de la elasticidad es abordado por primera vez por el científico, físico y naturalista británico Robert Hooke. Para comprender un poco qué es la elasticidad, primero debemos establecer que la elasticidad es una propiedad intrínseca de la materia, es decir, todos los objetos poseen elasticidad, incluso los que nosotros naturalmente consideraríamos que no son elásticos, es decir, aquellos que no poseen la propiedad o la capacidad de regresar de forma natural a un estado previo. Cuando nosotros hablamos de un cuerpo elástico, por lo general lo asociamos con aquellos objetos o aquellos cuerpos que pueden regresar a su forma original después que nosotros les aplicamos una fuerza. En el momento en que dejamos de aplicar dicha fuerza, el objeto de forma normal regresa a su estado original. La plasticidad no tiene que ver necesariamente con el material del cual se encuentre hecho. Todos los objetos, como decíamos anteriormente, poseen elasticidad, así esta elasticidad se anula. Cuando hablamos de objetos que no poseen elasticidad natural, hablamos de objetos plásticos, es decir, de objetos que no retornan a su forma natural. Esto que permite que los objetos vuelvan a su forma natural es lo que nosotros vamos a llamar una fuerza restauradora. Es la encargada de devolver al objeto a su forma original. La fuerza restauradora, también en algunos casos llamado fuerza restitutiva, existe gracias a la estructura física del objeto, es decir, su composición química. Esto puede estudiarse de manera experimental, se pueden hacer pruebas para determinar hasta qué grado esta fuerza influye y también tiene que ver con la geometría del objeto que posee estas propiedades. Bueno, ¿será que esta propiedad elástica es una propiedad infinita? En principio no. En principio debemos de decir que la elasticidad es una propiedad de la materia que depende de las condiciones en las cuales nosotros trabajemos con el objeto. Por lo general estudiamos estas propiedades a partir de momentos de inercia, a partir de la fuerza aplicada o a partir de la presión aplicada. La capacidad que tiene un objeto para recobrar su forma, es decir, su elasticidad, la podemos medir a partir de algo que llamamos el módulo de Young. El módulo de Young lo expresamos en pascales y tiene que ver con la presión que nosotros le aplicamos al objeto para que el objeto se deforme. Entonces, cuando hablamos de que esta elasticidad no es una propiedad infinita, hablamos de que en algunos momentos los objetos pueden tener diferentes tipos de comportamientos. En un primer momento puede tener comportamientos elásticos, es decir, la fuerza restitutiva puede ayudar a que el objeto retorne a su forma original. Pero cuando llegamos a un punto en el cual el objeto ya no logra deformarse de nuevo, es decir, recobrar su forma, tenemos un comportamiento al cual llamamos el comportamiento plástico. En el comportamiento plástico el objeto queda con la forma que nosotros le dejemos una vez terminamos de aplicar esta fuerza externa. E incluso si esta fuerza es muy grande, llega a un punto en el cual llegamos a una ruptura, es decir, el objeto pierde su forma, se puede deshacer, desbaratar, quebrar o romper debido a que la fuerza que aplicamos o la presión que aplicamos es demasiado grande. El módulo de Young nosotros lo podemos calcular a partir de algo que llamamos el esfuerzo, que básicamente es una presión, porque estamos hablando de una fuerza aplicada sobre un área determinada. Hablamos también de este módulo de Young en función de la deformación longitudinal, es decir, el cambio de longitud que expresa el objeto al aplicarle dicha fuerza. En este orden de ideas, el módulo de Young se puede expresar como la fuerza por la longitud original dividido el área por el cambio en la longitud que pueda tener el objeto una vez aplicada la fuerza. Ahora bien, si lo que queremos es hablar acerca de la relación existente entre la fuerza que nosotros aplicamos y la longitud o deformación que experimenta el objeto, estamos hablando entonces de la ley de Hooke. La ley de Hooke establece que existe una relación entre la fuerza elástica, es decir, la fuerza restitutiva, o en algunos casos la fuerza que estamos aplicando, y la deformación que experimenta el objeto, ¿cierto? Esta deformación no solamente hablamos de estar estirando o elongando un objeto, sino que también podemos hablar de una compresión que estamos realizando sobre el objeto.
Imaginariamente pensemos en un resorte. Estos resortes pueden sufrir dos tipos de deformación. Yo puedo estirar el resorte o puedo comprimirlo, ¿cierto? Dependiendo de este tipo de fuerza, la fuerza que está relacionada con esta deformación la vamos a llamar la fuerza elástica, porque es la que va a permitir que el objeto vuelva a su forma original, lo que anteriormente también llamamos la fuerza restitutiva. Esta relación se da gracias a algo que nosotros llamamos la constante elástica, que no es lo mismo que el módulo de Young. El módulo de Young nosotros lo expresamos en pascales porque es una propiedad o un número o una cuantificación de la cantidad de presión que yo le puedo aplicar a un objeto en función de su elasticidad. Mientras que la constante elástica nos está hablando es de un parámetro de deformación en función de la fuerza, es decir, que tanta fuerza le estoy aplicando yo a un objeto para que este objeto se estire. Si nosotros notamos esta ley de Hooke, esta ecuación nos está hablando de un principio longitudinal, es decir, aquí estamos midiendo única y exclusivamente el cambio en la longitud, mientras que en el módulo de Young, dado que estábamos hablando del área, estamos hablando de presiones. Entonces este es unidimensional, mientras que el módulo de Young es de área, es decir, es espacial. Entonces, teniendo claro precisamente esto, Hooke empieza a ver la relación existente entre la fuerza y la deformación. ¿Qué tanta fuerza necesito yo para que se deforme un objeto? Y a esas dos variables relacionadas nos permiten establecer lo que nosotros llamamos la constante elástica. Esta constante elástica es propia de cada objeto, no necesariamente del material. Ojo, como decíamos anteriormente, depende es del objeto que yo esté estirando, porque puede tener también influencia la geometría que puede tener el objeto. Entonces es bueno establecer esta diferencia entre la constante elástica o constante de elasticidad y el módulo de Young. Ahora veremos una aplicación directa de esta ecuación que estamos viendo en pantalla, la cual establece que la fuerza es igual a la constante elástica por la deformación del objeto. Veamos el siguiente ejercicio. Una masa de 0,8 kilogramos se cuelga en un resorte cuya longitud original es de 20 centímetros. Tras ubicar dicha masa, el resorte se estira de forma tal que logra alcanzar una longitud de 95 centímetros. Establezca la constante elástica del resorte y posteriormente calcule matemáticamente la fuerza requerida para que logre estirarse. Muy bien, lo primero que vamos a decir es cuáles son las variables de nuestro problema. Nos está dando una masa. Esa masa nos va a permitir calcular posteriormente cuál es la fuerza que se está aplicando al resorte. En este caso son 0,8 kilogramos. Nos está dando una longitud original que la voy a llamar X sub 0. Esa longitud original es de 20 centímetros. Por cuestiones prácticas voy a convertir de una vez esos 20 centímetros en 0,2 metros. Y también me están diciendo que al aplicar la fuerza, la longitud final del resorte es de 95 centímetros. Quiere decir que si lo transformo a metros serían 0,95 metros. Con estos elementos yo debo de calcular cuál es la constante elástica del resorte, es decir, según la ley de Hooke, la K. Este sería el primer momento de nuestro problema. Vamos a ver entonces cómo utilizamos todas estas variables para hallar la constante elástica del resorte. En primera instancia podemos decir que la masa que nos han dado la puedo asociar a una fuerza aplicada. La fuerza aplicada tradicional a la masa es el peso. Y sabemos que el peso se calcula como masa por gravedad. En este caso, yo puedo establecer que el peso del objeto es de la masa 0,8 kilogramos multiplicada por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que sería la aceleración de la gravedad en el planeta Tierra. Es decir, que para efectos prácticos, el peso en nuestro problema se calcula como 7.84 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado sería newton, es decir, 7,84
newtons. Teniendo entonces este peso, yo lo puedo equiparar como una fuerza aplicada. Entonces, si yo tengo un resorte que se está estirando, si hago rápidamente un diagrama de cuerpo libre, yo puedo establecer que el peso, para que el objeto se mantenga en equilibrio, tendría que ser igual a una fuerza externa, en este caso la fuerza elástica. Por lo tanto, yo puedo igualar a la fuerza elástica con el peso del objeto. Entonces yo puedo decir que yo ya tengo la fuerza elástica de mi sistema. Esa fuerza elástica de mi sistema vendría siendo 7,84 newtons. Al tener esa fuerza, la voy a entrar a reemplazar en la ley de Hooke. Según lo que vimos anteriormente, la fuerza elástica es igual a menos la constante elástica multiplicada por la elongación del resorte. En este caso, ¿yo de dónde voy a sacar la elongación del resorte? Resulta que a mí me dieron una posición inicial y una posición final una vez aplicada la fuerza. Entonces yo puedo decir rápidamente que esa elongación total o la elongación que experimenta el resorte es igual a la posición final o la elongación final, que es de 0,95 metros, menos la original, que serían 0,2 metros, dejándome entonces que la elongación para este problema, es decir, la X, es igual a 0,75 metros. Y ya obteniendo ambos datos, yo puedo despejar la K. Menos K vendría a ser igual a ¿qué? A la fuerza elástica, y esa elongación que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Entonces yo puedo decir que la fuerza elástica dividida la elongación me tiene que dar la constante elástica del resorte. En este caso sería 7,84 newtons dividido 0,75 metros. Al introducir estos valores en la calculadora, obtenemos que la constante elástica para este resorte en particular es de 10,45 newton sobre metro aproximadamente. ¿Qué sería lo primero que nos está pidiendo el ejercicio? ¿Cuál es la constante elástica del resorte? Pero ahí no acaba la cosa. Nos están pidiendo adicionalmente que calculemos cuál debe de ser la fuerza que yo necesito, es decir, la fuerza requerida para que ese mismo resorte se estire 1,2 metros. Es decir, aquí ya lo que voy a hacer es emplear esta constante elástica que acabo de calcular para hallar una fuerza elástica. La fuerza elástica en este caso sería entonces menos K por la X. Y algunos de ustedes me dirán, profe, ¿qué pasó con ese signo negativo que estaba en la K? Recordemos que ese signo negativo no es como tal una operación de resta, nos está indicando que esa fuerza elástica se está oponiendo a la fuerza que está haciendo el objeto. Entonces yo puedo para cálculos puntuales despreciar el signo negativo. En este caso lo estamos despreciando. Entonces cuando yo voy a despreciar ese signo negativo, que lo que voy a calcular es la fuerza como tal, simplemente puedo decir que esa fuerza elástica es igual a la constante elástica multiplicada por la elongación. Nos están diciendo que la constante elástica es de 10,45 porque no hemos cambiado el resorte, sigue siendo el mismo resorte, 10,45 newton sobre metro. Y lo vamos a multiplicar por la elongación que estamos buscando, que nuestro problema nos dijo que es de 1,2 metros. Para efectos prácticos yo voy a anular los metros, metro dividiendo y metro multiplicando se me van a ir, y voy a obtener que ese 10,45.33, si tomamos todos los decimales, entonces 10.45 lo voy a multiplicar por 1.2 metros y voy a obtener que la fuerza elástica que yo necesito para poder lograr una elongación de 1,2 metros en ese resorte es de 12,54 newtons. Y con eso podemos dar por terminado el ejemplo de la ley de Hooke. Espero que les sea de ayuda para comprender un poco mejor este principio tan sencillo pero también tan fundamental en las leyes de la dinámica y la mecánica.